Hola, bienvenidos hermanos a nuestro canal Creciendo en Cristo, donde hablamos de Jesús y cómo crecer en su amor y obedeciendo sus mandamientos. Mi nombre es Joel Rodríguez y hoy vamos a hablar de la lección de la escuela sabática. Y como ustedes saben o no saben, el título de la escuela sabática en general es En el crisol con Cristo. Y esta semana el título de la lección se titula La jaula del pájaro. Y la temática sobre toda esta la lección, la lección en total, toda la lección, el librito, se trata, como si lo pueden escuchar en el Crisol con Cristo, habla del sufrimiento y por qué sucede. Esa es la temática general de la lección, del sufrimiento y por qué sucede. Porque un crisol es donde se purifica el oro a alta temperatura para deshacerse de la suciedad y de otras cosas que tiene el oro para que salga 100% oro. Le está trabajando la mente, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, vamos a tener una pequeña oración para empezar. Padre amante que estás en los cielos, gracias por estar con nosotros hoy. Te pedimos, Padre, que nos guíes en nuestro estudio de la escuela sabática, que mis palabras no sean humanas, sino sean del Altísimo, que eres tú, Padre. Y que aprendamos algo nuevo que nos edifique y nos instruya más en Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, bueno, la lección de esta semana exponió historias donde Dios mismo guió a tal grupo o persona a una prueba, a una aflicción, a un crisol, para enseñarles algo y hacerlos crecer en madurez. Sabes, la última semana la lección se trató de varios crisoles, del crisol de la madurez, del crisol del sufrimiento, de muchos crisoles. Pero esta semana la lección se enfoca más en los crisoles de la madurez, en los crisoles que nos hacen crecer. Hay sufrimiento que nosotros mismos creamos en nuestra vida. Si tú tocas un sartén caliente, te vas a quemar. Tú mismo traíste ese sufrimiento. Pero cuando empezamos a seguir a Cristo, el sufrimiento no se va. El sufrimiento de nosotros, de crear sufrimiento nosotros, se va, pero el sufrimiento se queda en nuestra vida. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué Dios aún permite sufrimiento en nuestra vida? Estoy seguro que usted, hermano, yo he pasado por sufrimiento aún en la vida cristiana, que me hizo doler, que me hizo llorar. Estoy seguro que ustedes igual. Y nunca se han preguntado, bueno, si acepté a Dios como mi Salvador, ¿por qué aún estoy sufriendo? Esta semana nos quiere enseñar cómo Dios usa el sufrimiento para hacernos crecer. Ahora, el domingo habla sobre un evento donde Dios guió a los israelitas al desierto junto al mar. Y vamos a Éxodo 14, versículo 2 a 4. Éxodo 14. Y ahí va a salir en la pantallita, ustedes no se preocupen. Éxodo 14 del 2 al 4. Y dice esto. Esto es lo que está diciendo Jehová. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 1. Habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pihahiroth, entre Migdol y la mar hacia Baalsefón. Delante de él asentaréis el campo junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Así que estamos viendo ahorita en esta lección que en esos versículos Dios guió a los israelitas junto al mar.
Y dice, aún dice lo que iba a pasar, que Faraón iba a decir, los están atrapados, vamos a ir contra ellos. Y él dijo que se iba a glorificar en eso. Así que, en simple, Dios guió a los israelitas, digamos, a una trampa, a un crisol. Está diciendo, ¿what? ¿Cómo que Dios nos guía? Sí, a veces Dios nos guía a las pruebas. Y el resumen que ustedes saben, primero vamos a Éxodo 14:10. Lo que pasa, Éxodo 14:10. Mira lo que dice Éxodo 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos los vieron, por lo que temieron en gran manera y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces, aquí enseña que cuando los israelitas vieron a los egipcios, temieron en gran manera. Esa es una aflicción. Estaban en una aflicción grandiosa. Imagínate que apenas has salido de Egipto y estás feliz que eres libre, y de repente miras que los egipcios vienen contra ti, un ejército, y tú miras que detrás de ti es un mar, no hay escape. O sea, está diciendo, me voy a morir. Entonces temieron en gran manera, porque dijeron, aquí vamos a morir, aquí ya quedó, aquí ya quedé. Imagínense, qué prueba grandiosa, grande fue esa para ellos. Estaban atemorizados. Y ustedes saben el resto de la historia, que Dios, por medio de Moisés, abrió el mar rojo para que los israelitas pudieran pasar. Y los egipcios trataron de pasar, pero Dios cerró el mar rojo y los egipcios fueron muertos. Ni uno quedó, dice. Y mira el resultado en Éxodo 14:31. Mira lo que dice. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo, ¿qué hizo? Temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces, el resultado de este crisol fue un crecimiento espiritual en la fe y vida de los israelitas. Porque ahí dice que cuando vieron esto los israelitas, temieron a Jehová y creyeron en él y a su siervo Moisés. Así que Dios permitió esta prueba para enaltecerse él mismo, pero para que los israelitas tuvieran una experiencia personal, para que supieran que si ponen su fe en Dios y lo temen, todo va a salir bien. Siempre habrá una salida, siempre. Así que Dios los guió a este crisol para que tuvieran un mejor, digamos, relación con Él. Seguir la columna, ellos estaban siguiendo la columna, que en la noche daba fuego y en el día era humo. Y los que queremos, lo que nos enseña esta historia, y los israelitas también aprendieron esto, es que seguir la columna no nos asegura que seremos felices todo el tiempo. No. También puede ser una experiencia difícil, porque ser instruidos en justicia nos lleva a lugares que prueban nuestro corazón, que es muy engañoso por naturaleza. Durante estas dificultades, la clave para saber si realmente estamos siguiendo a Dios no necesariamente es la ausencia de pruebas o dolor, sino más bien nuestra disposición a que Dios nos instruya y la continua sumisión de nuestra mente y corazón a su dirección. Así lo que estamos viendo es que si Dios nos guía, no importa dónde vayamos en nuestra vida, no importa qué eventos pasemos, si Dios está guiando, vamos a llegar a la tierra prometida. Amén. Si Dios nos guía, no importa dónde vayamos, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Como dice Salmo 23, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Imagínate, el Dios del universo, omnipotente, omnipresente, de todo lleno de amor, está contigo hasta en el crisol, como dice, en el crisol con Cristo. Amén. Ahora vamos al lunes. Después, un poco después del Mar Rojo, hubo otras experiencias que los israelitas tuvieron que enfrentar. Y eso se encuentra en Éxodo 15, 22 al 27. Éxodo 15, 22 al 27. Y mira lo que dice. Y hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Imagínense, 3 días sin agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua, y 70 palmas, y asentaron ahí junto a las aguas. Así que estamos viendo aquí que los israelitas llevaron 3 días sin tomar agua. Hermanos, si usted no toma agua por 3 días, se va a morir. Así que ellos estaban al punto de muerte, digamos. Imagínense la desesperación de agua. Yo cuando estoy jugando a básquetbol como ejercicio, después de eso, oh my goodness, tengo una sed, pero una sed que hasta tomo agua de la llave, si tengo tanta sed, así de tanta sed tengo. Y ahora imagínense, por 3 días en el desierto con el calor intenso, sin agua. Piensa en eso. Dios permitió que fueran 3 días sin tomar agua para que vieran la mano de Dios. Y murmuraron contra él. Y luego, unos pocos días después, otra vez Dios los prueba con la misma prueba de agua. En Éxodo 17, versículo 1 al 7, mira lo que dice. Y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas al mandamiento de Jehová. Entonces Dios los mandó. Y asentaron el campo en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese, no había agua. Y alterzó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed de agua, y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara, con que heriste el río, y ve. He aquí que yo estoy delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces, unos días después de que Dios proveyó la agua en Mará, la endulzó, otra vez pasan por la misma prueba. ¿Y qué pasa? Otra vez fallan y murmuran contra Dios diciendo, ¿de veras está Dios con nosotros? Están tentando a Dios y están dudando de Dios. Así que fallaron la segunda prueba. Así que a veces en tu vida Dios permite la misma prueba que siga pasando en tu vida porque todavía no la pasas. Como estos israelitas. No pasaron la misma prueba, la primera prueba, y Dios les dio la misma prueba, y ya pues, ya es la misma prueba, entonces ya deberías saber que Dios provee, y otra vez fallaron. Imagínate. Así que mucho del sufrimiento que está pasando en tu vida es porque tú no crees que Dios va a proveer.
Y por eso Dios te tiene que seguir dando la misma prueba hasta que te pongas las pilas, como dicen. Hasta que entiendas que tienes que creer en Dios, creer que Dios puede proveer para ti. Aquí Dios les enseñó a confiar en su protección. Si confían en Dios, Él va a proveer. Otra vez, Dios usa un crisol para enseñarnos algo fundamental en nuestra vida. Ahora martes se trató de la tentación de Jesús en el desierto. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 4, versículos de 1 al 13. Pero le voy a dar un resumen. Bueno, ustedes saben la tentación de Jesús. Fue tentado después de que se había bautizado. Dice allí en versículo 1 que el mismo Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y luego ya sabemos la historia que fue tentado por Satanás por hacer pan, hacer las piedras en pan, convertir las piedras en pan, tirarse del templo porque, oh, Dios está contigo. Y la tercera tentación era que se inclinara ante Satanás y todo ese reino sería para él. Y Dios y Jesús respondió con un escrito está y venció esa prueba. Entonces nos enseña algo muy fundamental. Cuando estamos en las pruebas, deberíamos usar un escrito está. Si tú estás en una prueba y nunca te vas a la Biblia, vas a fallar esa prueba y vas a seguir en esa prueba. Porque tus ojos no están en Cristo. Hermanos, si Jesús pudo vencer esa prueba, nosotros también. Amén. Yo digo amén porque muchos no quieren aceptar eso. Podemos ser perfectos y vamos a ser perfectos en esta vida. A veces cuando estamos en el crisol, nos quemamos en lugar de purificarnos. Nos quemamos en vez de purificarnos porque no ponemos nuestra fe en Jesús. Si ponemos nuestra fe en Jesús, nos vamos a purificar. Pero si no nos ponemos nuestra fe en Jesús, nos vamos a quemar. Por lo tanto, es muy reconfortante saber que cuando caemos en tentación, podemos volver a tener esperanza porque Jesús se mantuvo firme. Lo bueno es que Dios no nos abandona ni se olvida de nosotros, porque Jesús es quien carga con nuestros pecados. Él pagó el castigo por nuestra incapacidad de soportar esa tentación, cualquiera que sea que usted está pasando. Porque pasó por un crisol peor que el de cualquiera de nosotros. Hay esperanza incluso para el primero de los pecadores, como dice Pablo. Hermanos, si Jesús pudo vencer esa prueba y la prueba de la cruz, estos crisoles que pasamos no son dignos comparado a los crisoles de Jesús. Si Cristo pudo sufrir todo eso, yo puedo sufrir para Él, porque Él murió por mí y yo estoy listo para sufrir para Él. ¿Está listo usted? ¿O todavía no tiene su fe en Jesús y se quema en el crisol en vez de purificarse? Esa es la pregunta de este día. ¿Dónde está tu fe? ¿En Jesús? ¿En ti mismo? ¿En quién? Hermanos, esa es la razón que muchos no se sienten salvos, porque tienen su fe en ellos mismos, en sus propias obras. Sí dicen, oh sí, soy salvo porque Jesús me salvó, pero en realidad no lo creen. Nada más lo dicen de palabras, pero su corazón confía en ellos mismos. Tenemos que confiar en Jesús intelectualmente y espiritualmente. Porque mientras Jesús esté allá en el cielo, yo estoy salvo, porque Él pagó mis pecados. Amén. Ahora, miércoles, primera de Pedro, vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Repito otra vez, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9. Mira lo que dice Pedro, escribe Pedro. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en él cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Así que, hermanos, aquí Pedro está diciendo que sí vamos a pasar por pruebas, por un poco de tiempo si es necesario. Es para el crecimiento de nuestra fe, porque dice la Biblia en Gálatas, en Romanos capítulo 1, dice, el justo por la fe vivirá. Por la fe vamos a tener que vivir. Y si tenemos poca fe, no nos va a servir para nada. Necesitamos mucha fe para seguir adelante. Nunca debemos perder de vista el fin último, que es la vida eterna, en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin dolor, sin sufrimiento ni muerte, con esa promesa ante nosotros, una promesa garantizada por la muerte de Jesús. Cuán importante es que no perdamos la fe, sino que en medio de las pruebas que estamos pasando, pidamos al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Así que, hermanos, cuando estemos en las pruebas que vamos a pasar, en vez de ver al presente, veamos a las cosas de arriba. Cuando estás en las aflicciones, piensa, soy salvo. Porque soy salvo, puedo pasar por esta prueba. Porque tengo un lugar preparado para mí allá en el cielo. No importa lo que tenga que pasar, porque ya soy salvo. Y Cristo vive en mi corazón. Eso es lo que tiene que tener en su mente cuando está en las pruebas. No nada más puro complain, puro, ay, no, estoy en esta prueba, ay, estoy deprimido, ay, no, yo no me siento bendecido, no me siento bendecida. Really, debería ser una bendición sufrir con Cristo. Dice la Biblia que diariamente tenemos que cargar con nuestra cruz. Pero dice Dios que su yugo es fácil y ligera su carga. Así que para de complain, para de decir, ay, soy maldecido. No, eres bendecido. No importa, aunque no se mire. Tiene que saber, ponga esto en su mente, que las pruebas son para hacerlo crecer en Cristo. Así que póngase feliz porque está creciendo en Cristo en esa prueba. Yo he tenido muchas pruebas y cuando estoy en esas pruebas busco más a Dios. Así usted cuando está en esa prueba busque más a Dios en oración, en estudio de la Biblia. Y lo va a encontrar, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿No quieren que Dios los responda? Entonces pongan su fe en Él y confíen en Él. Y ahora, el jueves nos da una pregunta, que ya lo que hemos aprendido, deberíamos por lo menos saber un poco cómo responderle. Dice que un joven, le vamos a llamar Alex, había vivido una juventud muy problemática. Drogas, violencia, incluso algún tiempo en la cárcel. Pero luego, gracias a la bondad de un miembro de la iglesia local, a quien Alex había robado, el joven conoció a Dios y entregó su corazón a Jesús.
Aunque todavía tenía sus problemas y luchas, y aunque todavía quedaban elementos de su pasado, Alex era una nueva persona en Jesús. Amaba a Dios y buscaba expresar ese amor al obedecer sus mandamientos. En determinado momento, Alex sintió la impresión de que debía ser pastor. Todo apuntaba a eso. Estaba respondiendo al llamado de Dios sin ninguna duda. Pero en la universidad las cosas al principio le fueron bien. Luego una tras otra las cosas le empezaron a ir mal y su vida comenzó a desmoronarse. Su fuente de dinero comenzó a agotarse. Un amigo íntimo se puso en su contra con acusaciones que, si bien eran falsas, dañaron su reputación. Además enfermaba seguido. Nadie sabía qué tenía, pero esto afectó sus estudios hasta el punto en que temió tener que abandonarlos por completo. Para colmo, tenía una lucha terrible contra las drogas, que se conseguían fácilmente en la comunidad local. En un momento incluso cayó en ese asunto. Alex no podía entender por qué estaba sucediendo todo esto. Especialmente porque estaba seguro de que el Señor lo había guiado hasta esta institución. ¿Se equivocó Alex en eso? ¿Toda su experiencia con Dios fue un gran error? Hasta los elementos más básicos de su fe estaban en duda. Y la pregunta para usted, para mí, ¿qué va a suceder? Si esta persona, Alex, se te acercara a ti para pedirte un consejo, según lo que hemos estudiado y por su propia experiencia, ¿qué consejo, qué le diría a Alex? Si Alex te viniera y te dijera esto: yo me quise ser pastor y me fue mal y todo, yo tenía fe que Dios quería esto, que era la voluntad de Dios, y ahora mira lo que me ha pasado, ¿qué me aconsejas? Es una cosa grande que tenemos que pensar. ¿Qué le diríamos? ¿O te quedarías calladito y no saber qué decir? Tenemos que usar la Biblia. Hermanos, casi todos los que siguen al Señor han tenido crisis durante las cuales se vieron tentados a dudar de la dirección de Dios. Lo importante en esas situaciones es aferrarse a las promesas, recordar la dirección de Dios en el pasado y orar pidiendo fe y perseverancia. El Señor nunca se dará por vencido con nosotros. Amén. La pregunta para nosotros es: ¿cómo hacer para no sucumbir a la tentación de renunciar a Él? Hermanos, ¿qué le diríamos a ese hermano Alex? Yo pasé por yo le hubiera compartido esto. Yo me bauticé otra vez. Me rebauticé. Y esa noche, cuando el pastor nos llamó al bautizo, yo me paré. Porque la última vez que me había bautizado no fue una experiencia real. Porque en ese tiempo yo me quise bautizar nada más por saber cómo se siente. Pero después de que me bauticé, como dice, me metí como un diablo y salí un diablo mojado. Eso es lo único diferente que pasó. Y por eso yo quise bautizarme otra vez. Pero me empezó a entrar dudas. ¿Por qué te vas a bautizar? ¿Estás jugando con Dios? Pues, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Vas a cambiar? ¿En realidad vas a cambiar ahora? ¿O vas a seguir en las mismas cosas? Y todas esas dudas me atormentaban. Y toda la noche, casi toda la noche, estaba estudiando, pidiéndole a Dios que me diera una respuesta. Y tenía esa aflicción que hasta el corazón me dolía. Y tenía esa desesperación. Y Dios no me contestaba. Estaba bien angustiado. Hasta el siguiente día ya era mi bautizo. Me llevé la ropa y todo, pero aún no sabía si me iba a bautizar, porque decía: ¿qué estoy haciendo? ¿En realidad debería bautizarme otra vez? Y estaba en gran aflicción y le pedí a Dios: Dios, por favor, respóndeme. Y tanto tiempo, tanto oré y tanto estudié y no encontré una respuesta. Y me senté afuera de la iglesia, no sabiendo qué hacer. Y de repente uno de mis amigos me preguntó: ¿qué te está pasando? Siento algo, presiento algo en ti, como un malestar, una pelea. Y yo le conté lo que le dije.
le conté a ustedes. Y él me dijo, pues hazlo. Yo dije, pero esta sería ya mi tercera vez bautizándome. Y él me dijo, eso no importa, lo que importa es, si sientes en tu corazón que el Espíritu te está guiando, tú sigue. No importa, me dijo, lo que tienes que hacer, no importa lo que digan los demás, lo que importa, tienes que discernir, porque estás escuchando muchas voces, pero tienes que callar todas esas voces y escuchar la voz del pastor divino. Y hermanos, eso fue la respuesta. Y empecé a llorar de tanta agradecimiento a Dios porque me había dado la respuesta. Y ese día, para la honra y gloria de Dios, me bauticé. Y eso es lo que le hubiera compartido a Alex. Y le hubiera decidido, si el Espíritu te guió a eso, tú síguele. Porque esto nada más es Satanás atacándote. Pero acuérdate de que el pastor te está guiando. Y si Jesús te guía, vas a llegar a la tierra prometida. Y si Jesús te guía, no importa qué crisol pasas, Él te va a sacar de ese fuego purificado. Y voy a terminar con esta cita de nuestra hermana White. Dice, pero en la antigüedad el Señor guió a su pueblo a Refidim y quizá decida llevarnos allí a nosotros también para probar nuestra lealtad. No siempre nos lleva a lugares agradables. Si así fuera, en nuestra autosuficiencia nos olvidaríamos de que Él es nuestro ayudador. Él anhela manifestarse ante nosotros y revelarnos las abundantes provisiones que tenemos a nuestra disposición y permite que nos lleguen pruebas y desilusiones para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y aprendamos a pedirle ayuda. Él puede hacer que fluyan corrientes refrescantes de la dura roca. Nunca sabremos hasta que estemos cara a cara con Dios, cuando veremos cómo somos vistos y conoceremos cómo somos conocidos. ¿Cuántas cargas llevó Él por nosotros? ¿Y cuántas cargas habría deseado llevar si con la fe de un niño se las hubiéramos dado a Él? Así, hermanos, termino con esta cita. El mensaje de esta semana es, si Dios nos guía, no importa por dónde pasemos, por la sombra del valle de muerte, por el crisol más caliente que tú crees que has sentido, por cualquier problema, si Dios nos está guiando, vamos a llegar a la tierra prometida. La única cosa y la única pregunta es, ¿confiarás en Él o dudarás? Esa es la pregunta de esta semana. Que Dios los bendiga y espero que confíen en el pastor